Hola chicos, buenos días. Espero que estén muy bien en casita y que se estén preparando para dedicar este día que el Señor ha creado para estar en comunión con Él. Bienvenidos a su clase de Escuela Bíblica Dominical. Seguimos con nuestros estudios del Ministerio Restaurador de Jesús, aprendiendo cómo el Señor se interesa por nuestra salud física y salud espiritual. Él tiene el poder de transformar nuestras vidas en todos sus aspectos. El tema de hoy es Jesús y Zaqueo. Este es un ejemplo más que encontramos en nuestras Biblias en donde un hombre pecador se arrepiente de sus pecados y fue perdonado por Jesús. Así como Zaqueo, nosotros también podemos arrepentirnos y ser perdonados. La base bíblica de la clase se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, de los versículos 1 al 10. Ten lista tu Biblia, lápiz y cuaderno. Iniciemos nuestra clase con una oración por nuestra hermana Mari Guerrero y después nuestra maestra Maricruz nos contará la historia de Zaqueo. Señor, en esta mañana nos acercamos ante el trono de tu gracia con un corazón agradecido por cuanto nos has permitido, Señor, despertarnos con bien y ver la luz de un nuevo día y estar, Señor, nuevamente, mi Señor, en estas clases de escuela dominical con nuestros niños. Yo te quiero pedir una bendición muy especial, Señor, a todos aquellos niños que se han agregado, mandando sus participaciones, Padre Santo, porque tu Espíritu Santo los inspire, Señor, a buscar más de Jesús, a tener ese encuentro personal con Jesús para salvación y vida eterna, así como Zaqueo sintió esa curiosidad, Señor, ese deseo de conocer de Jesús, el Salvador del mundo. Que así nuestros niños a su temprana edad busquen, Padre, el buscar más de Jesús y tú propicies ese encuentro personal, mi Señor, y que nuestros niños se gocen a su temprana edad de deleitarse, Señor, con la presencia de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas. Bendice a nuestras maestras de escuela dominical, bendice a nuestra hermana Kenia, Señor, bendice a nuestra familia Bolaño, Señor, Franco Bolaño, Señor, que con tanto amor participan, Señor, y a cada uno de los jóvenes, Señor, que hacen posible las transmisiones de estas clases, Señor, y que puedan llegar a muchos hogares, especialmente para bendición de los niños. En tus manos ponemos, pues, esta clase, Señor, que sea de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Nuestra clase de hoy tiene como título Jesús y Zaqueo. Montones de monedas llenaban la mesa de Zaqueo en la oficina donde se pagaban las contribuciones en Jericó. Zaqueo contaba una por una las piezas de metal mientras las iba poniendo en sacos. «Tendré muy buenas ganancias de estas contribuciones», se dijo Zaqueo, mientras anotaba las cantidades que había depositado en los sacos. La oficina de Zaqueo estaba en muy buen lugar. En Jericó había muchos plantíos de bálsamos y los dueños de ellos siempre pagaban contribuciones muy elevadas. También los comerciantes de las caravanas que iban al oriente generalmente pagaban sus contribuciones en Jericó. Como Zaqueo era el principal de los recaudadores de rentas o publicanos, como les decían los judíos, él tenía oportunidad de aumentar las contribuciones a cualquiera de la ciudad y todo el dinero extra que cobraba él se lo podía embolsar. Zaqueo ya era inmensamente rico. Un día Zaqueo estaba en su casa y por la ventana vio que pasaba por la calle mucha gente. A cada momento aumentaba la multitud que pasaba, y esto llamó la atención de Zaqueo. Entonces empezó a pensar cuál sería la causa de que fuera tanta gente por la calle y empezó a poner atención a las palabras sueltas que oía por la ventana. ¿Sabes que Jesús de Nazaret viene por Jericó hoy? Alguien le dijo a un amigo, va a Jerusalén a celebrar la Pascua. Zaqueo había oído hablar mucho de este gran maestro. La gente decía que uno de los seguidores de Jesús también había sido cobrador de impuestos. Al oír estas cosas, Zaqueo se apresuró a recoger el dinero y a esconderlo.
Luego apresuradamente salió a la calle y se unió a la alborazada multitud. ¿Crees que Jesús se detendrá en alguna de las casas de los sacerdotes? Oyó Zaqueo que alguien preguntaba. La calle por donde Jesús iba a pasar ya estaba llena de gente. Zaqueo era muy bajo de estatura y no podía ver nada, de modo que comenzó a abrirse paso por entre la gente, tratando de llegar al frente. Cuando la gente se daba cuenta de que el que trataba de abrirse paso era el odiado publicano, empezaban a rechazarlo con los codos y se amontonaban más para no dejarlo pasar. Nadie quería a Zaqueo. ¡Ya viene! ¡Ya viene!, comenzó a decir la multitud. Zaqueo se pasaba de un lado a otro, con el puño cerrado se golpeaba la palma de la mano. «Si yo fuera más alto», decía una y otra vez. De repente se le ocurrió una idea. Miró por el camino y divisó un frondoso árbol que estaba precisamente por el camino por donde Jesús iba a pasar. Zaqueo corrió hacia el árbol y se subió como si fuera un chiquillo. Desde allí podía ver perfectamente a Jesús. Se dio cuenta de que venía Jesús y que una multitud lo seguía. Pronto llegó Jesús hasta el árbol donde estaba subido Zaqueo. De repente Jesús se paró. «¿Qué pasa? ¿Qué ha sucedido?», gritó la gente que venía detrás de Jesús al ver que él miraba hacia arriba del árbol. «¡Pobre Zaqueo!». Allí estaba el odiado cobrador de contribuciones arriba de un árbol, mientras toda la gente de la ciudad lo miraba en silencio. «Zaqueo», dijo Jesús, «baja de allí, porque hoy voy a hospedarme en tu casa». Zaqueo se quedó con la boca abierta. «¿En mi casa?», ha de haber pensado, pero inmediatamente se bajó del árbol y se sonrió con su nuevo amigo. Cuán feliz se sentía Zaqueo de tener el privilegio de recibir a Jesús en su casa. Haría lo mejor posible para recibir bien a este visitante especial. La gente se sorprendió e inmediatamente comenzaron los rumores. «¿Jesús va con un pecador?», se decían al dar paso a Jesús y a Zaqueo. Jesús y Zaqueo probablemente hablaron mucho después de la cena. Zaqueo comenzó a entristecerse por haber hecho malos negocios. En lo sucesivo, él estaba propuesto a hacer todo rectamente. Se proponía ser más que honrado. «La mitad de mis bienes la doy a los pobres», le dijo a Jesús, «y si he defraudado a alguien, le pagaré 4 veces más». Jesús tenía nuevas especiales para Zaqueo. ¿Puedes encontrarlas en el pasaje de la Escritura? Seguramente el cambio que se obró en Zaqueo hizo que Jesús se sintiera muy feliz. Al hombre bajo de estatura y a todos los demás que estaban allí, Jesús les dijo: «El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Lee en tu Biblia Lucas 19, del 1 al 10, y en estos versículos nos guiará nuestro compañerito Dariel. Varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía acusar de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol se acomodó para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: «Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa». Entonces él descendió
aprisa y le recibió gozosos Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: El Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo han devuelto cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido a salvación a esta casa, por cuando él también es hijo de Abraham, porque él dijo del hombre vino a buscar y al salvar lo que se había perdido. Muy bien, Dariel. Muchas gracias por la lectura. Para financiar su imperio mundial, los romanos impusieron impuestos muy elevados a las naciones que estaban bajo su dominio. Los judíos estaban muy enojados, pues ese dinero que estaban obligados a pagar servía para apoyar al gobierno romano y su idolatría. Los cobradores de impuestos eran las personas menos queridas en Israel. Zaqueo, un judío que colaboraba como cobrador de impuestos de alto rango, le consideraban un traidor. Y pues bueno, ya escucharon ustedes, no era una persona honesta. Pero fíjense, a pesar de eso, Jesús amaba a Zaqueo, y en respuesta, el pequeño recaudador de impuestos se arrepintió de sus pecados y se convirtió en un seguidor de Jesús. Zaqueo estuvo dispuesto a deshacerse del dinero y el poder que tanto amaba, al dar la mitad de todos sus bienes a los pobres y compensar a quienes había defraudado. Zaqueo demostró mediante acciones externas el cambio interno que experimentó en Jesús. ¿Qué debemos hacer? Así como Zaqueo, nosotros debemos mostrar cambios en nuestra conducta al aceptar una nueva vida en Cristo Jesús. Piensa, ¿qué tan valioso es para ti el ser perdonado por tus pecados y recibir la salvación de Dios? ¿Qué estás dispuesto a hacer para demostrar que quieres ser seguidor de Jesús? Tal vez no se trate de entregar tu dinero como en el caso de Zaqueo, pero sí algo que en este momento sea más importante para ti que el mismo Hijo de Dios. Cuando Zaqueo habló con Jesús, se dio cuenta que ser salvo era más valioso que todo el oro del mundo. Así que medita en ello y no dudes en entregar aquello que esté estorbando en tu caminar con Cristo. Bien, chicos, esta semana tenemos la siguiente actividad. De acuerdo a la lección, contesta verdadero o falso a cada una de las siguientes afirmaciones. Pon pausa en el video y cuando termines, toma una fotografía y mándanos tus respuestas. El texto a memorizar de hoy se encuentra en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8, versículo 35. La palabra de Dios dice así: Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Marcos 8:35. Esto significa que debemos hacer a un lado la búsqueda de lo que creemos que nos traerá felicidad y comodidad, dejando que Dios tome el primer lugar
en todo nuestro ser, chicos. Y si nos esforzamos por conseguir bienes, poder y posición, al final tendremos solamente una vida hueca y vacía. Dios, al ser nuestro Creador, sabe lo que es mejor para nosotros, y si ponemos todo nuestro empeño en obedecerle y servirle, nos dará contentamiento y felicidad en ello. Solo confiemos en Él y dejemos que controle y guíe nuestra vida. Muy bien, chicos, aprendan este versículo y no lo olviden. Repítanlo todos los días de la semana. Al final, se darán cuenta de la bendición tan grande que es esta, su palabra. ¡Ánimo! Continuamos con las participaciones de la clase, chicos, y aprovecho para desearles un muy feliz Día del Niño. Espero que toda esta semana la disfruten muchísimo y sean muy bendecidos. Y no dejen de tener esa inocencia de niños. Manténganse puros, alejados del pecado, siendo fuertes y valientes, caminando al lado de nuestro Señor Jesucristo. ¡Sale! Adelante con sus videos. Confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Bye. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y el justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es bien y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, perdonándonos de nuestros pecados y limpiándonos de todo mal. Primera de Juan 1:9. Excelentes participaciones las de hoy, chicos. Te pido ahora que me acompañes a orar en actitud de reverencia. Oremos. Bendito Señor y Padre Celestial, le damos gracias por este día, por la vida, por la salud, por su sustento diario y por permitirnos seguir tomando nuestras clases de escuela dominical. Su palabra es luz en nuestra vida, nos indica por dónde debemos ir y cómo debemos caminar. Ayúdenos, Señor, a no desviarnos fuera de su camino y a ser obedientes en lo que nos pide. Si hay algo que sabemos que está mal y que ponemos antes que a usted, le suplicamos que nos lo muestre y que nos mueva al arrepentimiento y cambiemos. Sea nuestra conducta testimonio de que somos fieles seguidores e hijos suyos. Bendito Señor, en sus manos ponemos a cada alumno de esta clase. Le rogamos que su presencia y cuidado sean con ellos y con sus seres amados durante esta semana. Permítale seguir creciendo
en el conocimiento de su palabra y valorarla como un gran tesoro. Se lo rogamos en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bien, chicos, aquí termina nuestra clase de hoy. Realmente deseamos que esta clase sea de bendición en su vida. Cuando tengan dudas sobre lo que deben hacer en alguna situación que se les presente, recuerden sus clases, los textos que han aprendido y hablen con Dios. Entonces, con toda seguridad y certeza, podrán tomar la mejor decisión guiados por el Señor. ¿Sale? El estudio de la próxima semana es: los discípulos recogen espigas en el día de reposo, y el objetivo es entender cuál es el verdadero significado de la celebración del día de reposo. Además, estaremos iniciando una nueva serie de estudios bíblicos sobre el efecto del ministerio de Jesús en las personas. Así que no falten, chicos, aquí les esperamos por este mismo medio. Pórtense muy bien, lean su Biblia y oren todos los días. Que Dios los bendiga y tengan una muy bendecida semana. Hasta pronto.